Una alternativa para el 9 si no llega Barbara Banda, Ulaimata Sarr. La analizamos. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Bueno, vamos a hablar de una futbolista que, en el caso de que finalmente no venga Barbara Banda al Real Madrid, pues claro, al final algo hay que buscar dentro de la referencia de 9, una 9 con capacidad para dar algo diferente, con un perfil distinto a las delanteras que tenemos actualmente. Y bueno, hemos empezado desde Madridismo al Día TV a pues sacar un poquito pues el ojo, ¿no? Así a nivel internacional, mirar jugadoras delantero centro que puedan hacer buenas funciones para el equipo. Y vamos a hablar en este vídeo pues de Ulaimata Sarr, que además, por suerte, la estamos pudiendo ver jugar en esta Eurocopa y que quizás pues vaya a tener en algún momento un protagonismo importante. Ya está teniendo minutos, sobre todo tras la lesión grave de María-Antoinette Katoto, que es la 9 referencia titular, pero Ulaimata Sarr es la segunda opción que maneja la seleccionadora francesa. Hablamos de una delantera consolidada dentro de la liga francesa, 26 años, 1,75, bastante fuerte a nivel físico, una jugadora con buena zancada para poder jugar entre centrales y al espacio de las zagueras rivales, y con buena capacidad rematadora. Con experiencia dentro de la liga, ha jugado en equipos, por ejemplo, como en el Lille y actualmente en el Paris Football Club. Es una futbolista que desde luego pues puede tener momentos de más o menos proyección goleadora, pero que a mí me parece una opción interesante. Es decir, una jugadora que ya es internacional por Francia, que es una de las mejores selecciones del mundo y que tenga la capacidad de ser la alternativa a la que es posiblemente la mejor 9 para mí en este último año, como ha sido Katoto, pues eso te da muestra de que la tía nivel tiene, porque en Francia hay en todas las posiciones competencia, tiene muchísima cartera de futbolistas y ahí tenemos a la futbolista de origen senegalés. Es una jugadora que todo lo que nos llega es bueno, es una jugadora con energía, es una jugadora que técnicamente, aunque parezca un poquito descoordinada o deslavazada, sí que sabe cubrir, sobre todo cubrir muy bien el balón, con la cintura y con el cuerpo, y como digo, es una jugadora de área, con una buena capacidad de definición, que además te va a pelear situaciones de presión, tiene cierta movilidad, aun siendo muy alta y grande, o sea que es una jugadora con físico que necesita el Real Madrid. Tienes delanteras como Esther González, como Naikari García, de un perfil, el de Naikari, de espacio más corto, más reducido. No voy a entrar en si me gusta o me deja de gustar, pero ese es el perfil de Naikari actualmente. Esther González, que es una delantera que va mucho a recibir balón, que va a intentar meterse para generar alguna superioridad con las centrocampistas y ayudar a conciliar el juego también con la gente de banda, ¿no? Y también con gol, obviamente Esther tiene gol. Pero esta es una futbolista que tiene, digamos, la dedicación específica de generar atributos de juego estrictamente de delantero centro. Lo dicho, un perfil distinto al de Esther. Y que al final, pues obviamente, ya os digo que no es el nivel de Barbara Banda, porque Barbara Banda, siendo más joven, tiene un techo más alto que Ulaimata Sarr, pero Ulaimata Sarr es una buena delantera, con experiencia en una de las mejores ligas de Europa y que es internacional con Francia esta misma temporada en la Eurocopa. Eso le brinda un currículum que al Madrid le puede interesar. Tiene remate de cabeza, tiene capacidad para definir en área, tiene capacidad para correr al espacio, tiene muy buena zancada, tiene prácticamente una velocidad de 29 km por hora, que dentro de las mujeres está muy bien, dentro de las delanteras, y me parece que es una jugadora que habrá que valorar su situación contractual. Creo que termina contrato en 1 o 2 años, pero no creo que sea carísimo sacarle de un buen equipo como es el París, pero París Football Club, y valorarlo. Yo, desde luego, de lo que tenía constancia era del Lille, entonces quería ver un poquito más de ella, más de esta jugadora, y ahí nos la encontramos, siendo la 9 sustituta de Katoto, jugadora con capacidad de pues transformar situaciones, y que, pues hombre, si el Madrid necesita una delantera, que lo sigue necesitando, pues tienes que ir a buscar un mercado, y mejor para mí buscar a jugadoras con experiencia en el fútbol europeo que no lo tengan. El caso de Barbara Banda ya conoce el fútbol de Europa, y aunque viniera de China, pues es que es lo que es, una auténtica bestia, y que nos haría crecer muchísimo. Lo dicho, Sarr es otro nivel, pero creo que es un buen nivel, y que concilia muy bien al resto de atacantes que tiene el Real Madrid, y que con Naomi Feller
Y con Eulay Matasar tienes dos francesas rapidísimas, en buena edad, y que te van a dar esa explosión de velocidad y de físico en las conducciones que te falta con otras jugadoras. Entonces, lo dicho, el Real Madrid femenino tiene que moverse. Y una jugadora como Eulay Matasar me parece una muy buena opción. Económicamente no creo que sea carísima, aunque puede tener novias, es decir, equipos que se interesen por ella. Pero oye, que somos el Real Madrid, tenemos que aspirar a tener buenas delanteras. Y quizá, si ya no puedes, obviamente, ir a por cierto nivel de delanteras, no, pues no vas a ir a irte a por ciertas delanteras de cierto salario, pues tienes que buscarte opciones como esta. Chicos, dejadme vuestra opinión al respecto. ¿Qué es lo que pensáis de esta posibilidad? Posibilidad que valoro yo, no posibilidad real, no hay rumores al respecto. Creo que esto es evidente, estoy poniendo yo una opción en modo análisis encima de la mesa, una delantera que tiene una serie de características, tiene experiencia, viene de la Liga Francesa, es internacional por Francia, creo que puede dar gol, creo que puede dar juego directo, velocidad, creo que puede dar una serie de cosas, esa potencia al equipo en ataque que le falta, y hay que mirar otras opciones si no viene Bárbara Banda. Lo que no hay que quedarse es así, de brazos cruzados. Así que nada, lo dicho, dejadme vuestro comentario, si queréis exponer otras opciones y que os apetece que a lo mejor yo me ponga a valorar y a investigar y a analizar, pues lo dicho, me pondré manos a la obra, que para eso pues me gusta que este canal sea así, interactivo, ¿vale? Muchas gracias, como siempre, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.